Artista, cantante, disertante, bienvenida Telma Fardín a Suipacha. Un gusto. Gracias, igualmente, un placer estar acá. Bueno, qué charla interesante y qué buen marco de público presente. Sí, es muy importante poder sostener estos espacios de encuentro más allá de hablar una, ¿no? Por ahí desde las redes y generar conversación, que también es interesante porque podemos abrir a un público muy amplio. El cuerpo a cuerpo para mí es fundamental, poder hablar de cerca, ver las caras, ver qué pasa, sentir las emociones que se revuelven, ¿no? Cuando hablamos de diferentes temas, desde lo artístico hasta las luchas feministas que nos atraviesan, las violencias a las que hemos sido sometidas y somos sometidas, sometidos. Eh, Poder estar todos, encontrándonos en un espacio que nos abrace con un tema que es complejo, poder abordarlo cara a cara es muy importante. Naciste en Bariloche y un 24 de octubre, Sí, coincidente con Suipacha, exactamente. digamos, en el sentido de es nuestra fecha, el 24 de octubre, Exacto. digamos. Eh, bueno, para nosotros es una satisfacción que artistas de tamaña trayectoria nos visiten. Y se nos viene a la cabeza, por ejemplo, Josefina Beltrán, de Patito Feo. Sí. Siempre está con vos, ¿no? Sí, Josefina. Además el nombre Josefina lo puso una de las guionistas, que es Tere Donato, porque era el nombre de su mamá. Y a Tere la quiero muchísimo y entonces siempre fue muy hermoso saber que el nombre de mi personaje era porque era en honor a su mamá, y ella adoraba este personaje y también yo tenía, cuando pienso, ¿no? Como sobre todo el principio, el origen del personaje era como la combativa, la que la defendía a Patito, la luchadora. Y bueno, había evidentemente algo ahí como de la esencia de Josefina que sí que llevo conmigo. Bueno, la charla ahondó profundamente en el tema feminismo y tuviste la posibilidad de escuchar palabras de algunas personas que tuvieron también experiencias como vos. Hablaste también de la justicia. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, creo que inevitablemente, ¿no? Las charlas en las que me encuentro cara a cara con las mujeres, los varones que se movilizan hasta donde es la charla y vienen a escuchar, eh, para mí siempre es importante habilitar el diálogo, ¿no? Y que no sea solamente yo quien habla, como si supiera más que otras personas, sino poder generar una ida y vuelta. Y en esa ida y vuelta inevitablemente se genera esa identificación con violencias a las que han sido sometidos, sometidas. Entonces es muy fuerte. Con los años he aprendido como a manejarlo, a abrazarlo, a saber que con eso, qué hacer con eso, ¿no? Que se mueve, que es tan fuerte. Porque bueno, un poco aprendí que inevitablemente es un tema del que hace falta hablar y afortunadamente hoy por hoy viene de la mano, como esas personas se han atrevido a hacer un proceso en la justicia, inevitablemente viene después de contar el hecho de violencia, viene el relato de la violencia y el atropello que sufren en el sistema judicial. Y es un tema que yo estudio mucho y sobre el que tengo muchas ideas formadas y sobre el que pienso que hay que trabajar exhaustivamente. Entonces, cuando aparece el tema justicia, para mí es clave poder concientizar y hacer más tangibles conceptos que la justicia, y quienes componen esa justicia pretenden que queden más lejos de la población, del pueblo. Y entonces para mí es muy importante poder aterrizar esos conceptos y que sean lo más cercanos posibles y escuchar y ver, y con mucho dolor, ver que los mismos problemas que atravieso yo y muchas otras víctimas que acompaño lo atraviesan muchísimas personas sin importar el territorio, la clase social, digo, no hay como un patrón que se repite. Rescataste la visibilización de lo que te tocó vivir, más allá del resultado de una justicia que considerabas en la charla no es justa. Es terrible porque es confuso, ¿no? Cuando nos dicen tenemos que ir a la justicia y que la justicia es lo justo y entonces pensamos que el camino a recorrer es ese y por supuesto, como también decía en la charla, no pienso que haya que constituirnos anárquicamente y entonces eh,
no recorrer los caminos de la justicia, pero sin embargo es cuando uno recorre ese camino y cuando estudia las cifras, digo que las cifras a veces hacen más tangible algo que por ahí dicen, no, bueno, hay que ver, no. ¿Cuáles son las cifras? Hay cifras muy concretas, como que en la Argentina la tasa por condena en casos de abuso sexual es el 15%, y en Brasil, donde me tocó litigar a mí mi caso porque mi abusador nació en Brasil y tenía la posibilidad de exiliarse a este país y que este país no extradite nacionales, entonces no se los juzgara en otra justicia, la tasa es del 1%. Entonces la realidad es que si yo en Brasil hubiese obtenido en primera instancia un fallo condenatorio, no hubiese sido, por supuesto sí lo que yo deseaba, pero no hubiese sido la realidad. La realidad del 99% de las personas que atraviesan el proceso judicial, el sistema, es que no tienen una condena, no tienen una respuesta que sea sanadora. Entonces nos ha permitido, a pesar de que quizás es a costas, ¿no?, de mi cuerpo, mi historia, mi cabeza, mi dolor, ha permitido que yo, que tengo muchísimos privilegios porque tengo acceso a abogados, porque tengo amistades que me contienen, mujeres que me cuentan sus historias y que me apoyan y que me incentivan a que siga luchando y que me nutren de fuerza, digo, bueno, lo que tocó es mostrar más de la realidad. Lo otro hubiera sido una excepción que no hubiera permitido visibilizar lo que verdaderamente ocurre. ¿Cómo vivís el día a día esta especie de grieta que hay entre los que creen en Telma Fardín y entre los que no creen en Telma Fardín? ¿Te fuiste fortaleciendo con el tiempo? ¿Esto fue con apoyo de tu psicóloga de 80 años, como bien contabas durante la charla? ¿Cómo lo fuiste manejando? Sí, sin dudas tengo también, ¿no?, de vuelta la suerte de poder acceder a, a contención respecto de la salud mental, y sin dudas esa es una pata fundamental. Y por otro lado, se me fue haciendo un callo más fuerte y realmente siento muy en carne propia lo que la verdad provoca en una sociedad. Y entonces, aunque haya quienes digan, ¿no?, esta lógica, el Boca River, donde se deshumaniza sobre todas las personas que aparecemos en una pantalla, ¿no?, que parece que no somos personas, que se puede opinar y hablar en términos de te creo o no te creo, como si contar una historia de abuso sexual tuviera que ver con apelar a la fe de los demás. Lo que más me preocupa siempre de eso, primero, es que no le crean a alguien que tengan al lado, ¿no? Y segundo, que por el hecho de escuchar a esa persona decir, no, yo a Telma no le creo, la otra persona no se atreva a contar su historia. Me parece que esas son como las dos cosas más preocupantes, porque al fin y al cabo, a mí quienes necesitaba que me crean, me creyeron, que son las personas que me importan. El movimiento social que se generó a partir de mi denuncia, el aumento del 1200% de las llamadas al 144, lo que contaba hoy una mujer en la charla, que las psicólogas, y esto es algo que me pasa en todos lados, me agradecen porque muchas personas se atrevieron a contar sus historias. Eso no cambia porque alguien diga le creo o no le creo. Me parece que lo más peligroso del le creo o no le creo es eso que puede pasar puertas adentro, ¿no?, que pueden tener al lado a una persona que no se atreva a contar su historia porque están pronunciándose de ese modo con un caso que ha sido referente para muchos otros. Telma, desde ya agradecemos tu presencia. El teatro es un teatro de puertas abiertas. El teatro es la casa de todos los actores, de las actrices. Son todos bienvenidos, más allá de las ideologías que puedan tener. ¿Cuál es el mensaje para, en este caso, los vecinos de Suipacha que han venido a observarte y que te están escuchando y observando también a través de Informate de Primera? Para mí es difícil hablar de como si yo tuviera un mensaje que dar, ¿no? Siento que es como un lugar que no, que siempre tengo mucho más para aprender que para decir en términos de mi mensaje es. Pero creo que hay un mensaje que sí es muy poderoso, que es lo que pasa en estos encuentros, ¿no? Encontrar, la posibilidad de encontrarnos y de mirarnos a los ojos y de escucharnos y de escuchar otras historias, y del arte como vehículo, ¿no? Un espacio como es el teatro, como vos bien decís, ha sido históricamente, cuando se creó el primer teatro, aquel teatro dionisíaco, el teatro de Dionisio en Grecia, en Atenas, había algo de esa búsqueda del encuentro, ¿no?, y de mirarnos reflejados en esas historias que se contaban. Y entonces
el teatro, afortunadamente, a pesar de todo lo que ha sucedido, ¿no? Hemos tenido una pandemia, ha crecido la industria desde lo audiovisual, entonces consumimos on demand. Sin embargo, el teatro y la posibilidad de encontrarnos y mirarnos a los ojos sigue siendo algo que, sobre todo los argentinos, elegimos. Entonces me parece que el mensaje es ese, ¿no? Apostar siempre al encuentro, al cara a cara, al vernos, escucharnos y sin dudas a hacer un llamado siempre a la empatía. Muchas gracias, Telma, y a continuar con la carrera artística. Gracias.